Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Estamos reunidos nuevamente aquí por la gracia del Señor y estamos reunidos para estudiar la palabra del Señor, para estar en comunión, reunidos a través de esta red. Así que vamos a orar al Señor primeramente y vamos a darle gracias al Señor Jesús por estos momentos y después vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que podemos estar contigo, que podemos buscar de tu presencia, Señor. Gracias porque aún puede ser hallado, Señor, en este tiempo, Jesús. Gracias. Jesús, prepara tú, bendice tú estos momentos, Señor. Jesús, toma el control de mi vida, Señor. Bendice, Señor, los diferentes hogares, Señor, las personas que están mirando esta transmisión, Jesús, que tu Espíritu Santo haga, Señor amado, como tú quieras, como tú desees, como tú lo has planeado, Señor. Dejamos todo en tus preciosas manos, Cristo. Y bendice, Señor, bendice. Bendice a cada uno, Jesús, de los que está viendo esta transmisión, Señor. Y obra en sus corazones, señores, y también como obraste en el mío, como lo haces aún, Señor. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Cristo. Amén, Jesús. Y amén. Te amo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y podemos leer la palabra del Señor. Allí usted me puede acompañar en su hogar. Podemos leer allí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. El versículo 1 es un versículo muy conocido. Y vamos a hablar de esto que pusimos allí en el título para invitarlos, para hacer la invitación, lo que es imitar. Y podemos leer este versículo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice palabras tan conocidas de Pablo, que dice allí: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía con total confianza allí: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitari. ¿Qué es lo que es imitar? Imitar proviene del latín imitari, como hemos puesto allí en el flyer, en la invitación. Proviene del latín imitari, que significa actuar de modo similar. ¿Qué es imitar? Imitar es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Es reproducir de forma exacta o muy semejante determinada cosa o característica. Es hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otro. Pero imitar también es parecerse o asemejarse a una cosa o una persona. Seguramente usted ya conocía este concepto, ¿no? Cuando nos dicen imitar, sabemos de qué se trata. Y muchas veces lo asemejamos también a copiar o a igualar, o como lo hemos leído aquí, estos diferentes conceptos: hacer algo de la misma manera, reproducir y demás. Pero imitar también es parecerse o asemejarse a alguien, a una cosa o una persona. Lo contrario de imitar es diferenciarse. Y si hay algo que el mundo intenta hacer cada vez más y que se ve más acentuado en estos tiempos que estamos atravesando, es el diferenciarse de Dios. El mundo, las personas, a través del pecado, ha ido tomando
una forma cada vez más diferente a la forma de Dios. Mientras menos tenga que ver el ser humano con Dios, su creador, mientras menos se parezca, mientras menos use su lenguaje, use su modo, sus formas, mientras menos tenga que ver con el creador, con el Señor del universo, mejor para el ser humano es. Mientras más distancias, mientras más teorías, mientras más ideas que menos tengan que ver con Dios, es mejor. Mientras más leyes surjan, mientras más, como dije recién, ideas o cosas que tengan que estar en contra de Dios, para el ser humano, para el hombre es mejor. El hombre siempre quiere, nos incluimos obviamente nosotros, en nuestra humanidad. El hombre siempre quiere algo diferente. Siempre escuchamos las frases como por ejemplo, yo te ofrezco algo diferente, o vení, aquí hay algo diferente, ¿no? Diferenciarnos de Dios es todo lo que quiere este mundo, esta humanidad. Pero diferenciarnos de Dios es todo lo contrario a lo que aconsejó el apóstol Pablo aquí. No tenemos que diferenciarnos del Señor Jesucristo. Tenemos que parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Pablo aconseja eso. Él dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, ustedes deben procurar, imitarme, parecerse a mí, así como yo intento imitar a Cristo y parecerme cada vez más a Él. Y es así que muchas veces nosotros intentamos parecernos a Cristo. Muchos de nosotros en nuestra vida cristiana o no, si hay personas que no son cristianas, intentan imitar diferentes características y aspectos de Cristo. Muchas veces decimos, Jesucristo es compasivo, Jesucristo es manso y humilde, recordando que el Señor dijo que tenemos que ser mansos y humildes como Él. El Señor es misericordioso, es amigable, Él nos trata como amigos. El Señor es amor, y con esa característica nos identificamos más y es la que más quizás como seres humanos queremos imitar del Señor Jesucristo. Pero hay tantas otras características del Señor Jesucristo que a veces nos cuesta imitar y que a veces nos cuesta querer parecernos a Él en eso. Y muchas veces, ya se ha hablado de algunos aspectos como el sufrimiento por el que atravesó el Señor y como Isaías habla de Él como varón de dolores, experimentados en quebranto. Y otros aspectos más. Y que muchas veces, consciente o inconscientemente, tratamos de diferenciarnos del Señor Jesús. Tratamos de disociarnos, de desentendernos de esas características. Pero tenemos que procurar querer parecernos en todo a Él, como decía el apóstol Pablo. Y hay algunas características que yo voy a nombrar hoy, que vamos a ver. Obviamente el Señor es eterno y vamos a tener la eternidad para conocerlo. Pero podemos nombrar algunas hoy y ver si realmente imitamos al Señor, tratamos de parecernos a Él en esto. Como por ejemplo, el Señor tenía una característica muy importante y que debemos tenerla nosotros,
y es la dependencia y la disposición que el Señor Jesús tenía hacia el Padre. En primer lugar, podemos ver la dependencia y la disposición que el Señor Jesús tenía hacia su Padre, cómo Él dependía del Padre y cómo Él tenía siempre disposición hacia su Padre desde el momento cero de su ministerio. Podemos ver allí en Hebreos, podemos buscar en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, podemos leer en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 10, y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y dice la traducción del lenguaje actual: y Jesús le dijo a Dios: como en el libro está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dice esta traducción: y le dijo a Dios, entrando en el mundo, le dijo a Dios: vengo aquí para hacer lo que tú quieres que haga, y como está en el libro escrito acerca de mí. Dice el Señor que sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y vine aquí a hacer lo que tú quieres que yo haga, y como está escrito en el libro acerca de mí. Cristo se presentó ante el Padre, presentando su cuerpo y sometiéndose a lo que ya estaba escrito sobre él. Como vemos allí como ya estaba pensado acerca de él, como vemos en muchas profecías allí en la escritura, como estaba escrito acerca de él. Cristo siendo Dios, siendo Él el Hijo de Dios, se sometió al plan de salvación, a lo que ya estaba escrito de Él. Luego Jesús, a través de su pasar por aquí en la tierra, Él seguía dependiendo de su Padre en todo. Podemos ver allí en San Juan, hay muchos pasajes acerca de esto, pero vamos a leer algunos. Ahí en San Juan capítulo 7, podemos leer: San Juan capítulo 7, versículo 16. El 15 podemos leer. Dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor Jesucristo dice que estaba allí, dice que Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y dice que Él, se paró como siempre y empezó a enseñar allí, a hablar al pueblo. Dice que algunos judíos se maravillaban diciendo que cómo Él enseñaba y hablaba de esa forma si Él no había sido estudiado,
si él no se había sometido a la escuela de estudio que ellos tenían, ¿no? No se había sometido a los diferentes maestros allí de la época. ¿Cómo él podía saber de esta forma? Y el Señor en ese momento, él no dijo que él enseñaba porque él era Dios. El Señor no dijo, no fue en su orgullo, digamos, y dijo, pasa muchachos que yo les voy a explicar. En realidad, lo que ustedes saben, todo viene de mí, porque yo soy Dios. En realidad, lo que había en el Señor Jesús era una total dependencia y sujeción de su Padre. Él dice que le respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. De mi Padre, del Padre que lo había enviado. Para Jesús no había otra opción en este reconocimiento. Para Jesús no habían diferentes opciones. Su única opción era someterse, sujetarse y depender del Padre. Lo que el Padre quería que él hiciese, él hacía desde el principio. Como él se propuso delante del Padre: aquí vengo, oh Dios, para hacer lo que tú quieras y para hacer lo que está escrito de mí en el libro. Y así el Señor lo fue haciendo a través de su ministerio. Podemos ver allí también en San Juan, más atrás, lo que el Señor dice. San Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la palabra de Dios para todos dice: porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. Jesucristo, siendo Dios, él podría también haber hecho quizás sus propuestas. Podría haber dicho: bueno, Dios me dijo que haga esto, pero yo también tengo propuestas. Yo también sé cómo hacerlo, yo también sé qué hacer. Pero ya había quedado en algo con Dios su Padre. Y él lo cumplió hasta el final. Dice: no he venido para hacer lo que yo quiero. No he venido a hacer mi voluntad, sino lo que quiere Dios, que fue quien me envió. Y el Señor Jesús siempre tuvo bien en claro lo que quería el Padre. Dice allí también: lo que mi Padre quiere es que ninguno se pierda. Él decía: yo he venido a hacer lo que mi Padre quiere. Y también sabía lo que el Padre quería. Dice: lo que mi Padre quiere es que ninguno se pierda. Y el Señor trabajó por eso, por lo que el Padre quería. Él sabía bien a qué había venido a este mundo. Pero en el transcurso de ese peregrinar del Señor, el Señor siempre se sometió al Dios Padre, aunque Él también era Dios. El Señor Jesús, siendo Dios, se sometió. Capítulo 22. San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Podemos leer: dice Jesús, ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dice allí que el Señor oraba, ya conocemos estos pasajes, oraba luchando allí con su voluntad y la del Padre. Jesús tenía deseos propios. El Señor tenía sus deseos, tenía su voluntad allí. Claro que sí. Dice allí la traducción del lenguaje actual, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que se haga lo que tú quieres. El Señor Jesús allí expuso que Él sí tenía deseos, que Él sí tenía deseo, un deseo profundo de ser librado de esa copa que había sido preparada para Él, de eso a lo que Él había venido a este mundo. El Señor sí tenía ese deseo profundo. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero siempre se interpuso su deseo de que se haga la voluntad del Padre. De que se haga la voluntad del Padre. Jesús podía tener una dependencia total de su Padre. Y me preguntaba si quizás imitamos nosotros esa dependencia. Imitamos esa característica de Jesús. O más bien nos diferenciamos de eso. No negamos que hay deseos en nosotros, deseos profundos, siempre lo digo, que hay propósitos, pero cuánta dependencia hay de nuestro Señor Jesús. Él nos dejó ejemplo en todo. Y Pablo también era dependiente 100% de Dios y de la iglesia también. Hablábamos en el primer pasaje de que Pablo decía ser imitadores de mí como yo de Cristo. Jesús es nuestro sumo ejemplo. Y Pablo también, él era imitador del Señor. ¿Y cómo demostraba esto Pablo? ¿Cómo demostraba esa dependencia? Vemos a Pablo, el apóstol Pablo, constantemente en una comunión, en un intercambio constante con la iglesia. Vemos a Pablo allí a través de las escrituras, de sus cartas y todo, en un intercambio constante con la iglesia, en una dependencia constante de la iglesia. Él mantenía siempre informado a la iglesia de su situación, de su vida, de la obra misionera, cómo iba todo. Él siempre se las ingeniaba, mandaba a uno, mandaba al otro, se comunicaba de alguna forma con la iglesia. Y podemos ver allí en Primera de Corintios capítulo 16. Por lo general siempre esto estaba al último de los libros, cuando él saludaba y decía las palabras finales. Dice 1 Corintios 16, 5. Miren lo que dice, planes de Pablo. Y dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor
así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo allí, miren lo que dice. Dice que iba a ir allí a visitar a la iglesia, pero él quería ir y quedarse un buen tiempo con la iglesia. Pablo informó sus planes allí a la iglesia, pero miren lo que dice él también, que él quería ir a estar con la iglesia, pero para que la iglesia también le encamine hacia donde él tenga que ir. Él no es que usaba a la iglesia o estaba allí como de paso o que usaba sus ofrendas ni nada de eso, sino que él dependía también espiritualmente y en sus planes de la iglesia. Dice, quiero estar un tiempo con vosotros y que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. El apóstol Pablo se sometía allí a la iglesia y se sujetaba también. Y él informa, dice que iba a llegar Timoteo, dice también que le había pedido al hermano Apolo que los visite, pero todavía no había tenido oportunidad. Vemos allí a un Pablo totalmente abierto a la iglesia y con un intercambio totalmente abierto. Y cómo él confiaba también en la iglesia, de que la iglesia lo podía encaminar en su tarea, en su obra, en lo que él hacía para el Señor. Él se consideraba parte de la iglesia, no superior ni con un trabajo extra, sino que él consideraba que todo en conjunto debía funcionar. Dice, para que vosotros me encaminéis a donde deba ir. Efesios, podemos leer también allí Efesios capítulo 6, versículo 21 al 22. Efesios 6, 21 y 22. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Dice que allí él, junto con la carta, había enviado a este hermano. Dice, para que sepáis todo lo de nosotros, para que sepáis todo lo nuestro. ¿Cómo nos está yendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo se encuentra la obra? Y que también consuele vuestros corazones. Que también los aliente. Porque siempre los hermanos estaban preocupados quizás allí por Pablo, por cómo él estaba, cómo él le iba. Y para que este hermano lleve noticias acerca de él y que los aliente, que conforte sus corazones. No se trata, queridos, que se entienda bien. No se trata de que vamos a andar informando o hablando de todo esto que se entienda bien, sino lo que yo quiero destacar es cómo Pablo se sometía a la iglesia y él dependía de la iglesia. Él se sentía parte. Había vida entre Pablo y la iglesia. Pablo le daba un valor alto a esto. Él se preocupaba porque la iglesia supiera de él y él también saber de la iglesia, de cómo estaba la situación, de cómo se movía todo y los planes que él tenía acerca de la obra.
imitamos nosotros esto? ¿O nosotros somos de los que no necesitamos de la iglesia para vivir? Hay algunos que dicen, yo soy de Cristo, a Él le rindo cuentas, a Él le debo todo, solo a Él le sirvo, solo a Él le sigo. Y es que, como siempre se ha enseñado, cometemos un gran error cuando hacemos eso. Vemos al Señor Jesús dependiendo y sujetándose a su Padre. Vemos a Pablo sujetándose al Señor y también a la iglesia como cuerpo de Cristo, y donde Cristo es la cabeza. ¿Y nosotros? ¿Hay vida entre nosotros y la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Fluye la sangre en ese cuerpo? ¿O nosotros somos de los que le debemos solamente al Señor? Nosotros somos de los que le rendimos cuenta solo al Señor. Si somos así, déjame decirte que no estamos imitando a Cristo, estamos diferenciándonos de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y tiene que haber vida constante en ese cuerpo, como la había entre Pablo y el Señor y también su iglesia. Imitemos también esta característica del Señor Jesucristo y también que había en Pablo como su seguidor y su imitador. En segundo lugar, hay otro aspecto que quería que viéramos, y es que Jesús era celoso de las cosas de su Padre. Jesús era celoso de las cosas de su Padre. Podemos ver allí en San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. San Mateo 21, versículo 12 y 13. Dice: purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios había planeado algo para ese lugar. Y es que su casa iba a ser casa de oración. Para eso Dios la había planeado. Y se estaba haciendo algo totalmente diferente a lo que Dios había planeado. Se estaba vendiendo, comprando, comerciando allí, intercambiando, plata va, plata viene, ¿no? Mercadería va, mercadería viene. Y eso causó la ira del Señor Jesús cuando Él llegó allí a Jerusalén. Y el Señor Jesús fue claro, dice que Él tiró todo, hizo allí como Él quiso, porque se encendió su ira, porque no se estaba respetando lo que su Padre había dicho con respecto a ese lugar. No se estaba respetando lo que Dios había planeado para el templo, que se lo adore, que se le ofrezca allí, ¿no? Sacrificios, que se hagan oraciones allí en ese lugar. Y no se estaba respetando lo que el Padre había dicho. Jesús era celoso de las cosas de su Padre. Podemos ver también en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 49. Allí nuevamente el Señor Jesús. Lucas 2:49. Dice:
el 48 podemos leer: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús entendió el valor de esos negocios, como lo dice allí. Entendió que Él era administrador de esos negocios, de las cosas de su Padre. Y entendió muy bien desde el principio, desde su niñez allí, que Él debía estar, que Él debía ocuparse, que Él debía preocuparse y que Él debía encargarse de esos negocios. Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué? ¿Por qué se admiran? ¿Por qué se ponen así? Parece que sus padres no habían entendido bien todavía, ¿no?, la función del Señor, lo que el Señor venía a hacer, el ministerio del Señor Jesús. Pero Él le dice: ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan así, de esa manera? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Tú consideras, yo considero necesario estar en los negocios del Padre? Nos ocupamos, nos preocupamos, nos encargamos de los negocios de nuestro Padre. Podemos leer allí unos pasajes en Ageo capítulo 1, una exhortación que hace allí el Señor al pueblo. Ageo capítulo 1, versículo 4. Podemos leer al 11. Y dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hace un llamado el Señor aquí. Y dice aquí el Señor que allí el pueblo, buscaban muchas cosas, hallaban poco. Y dicen otras traducciones que se lo guardaban todas las cosas en sus propias casas. Y allí el templo, un templo físico allí, dice que estaba desierto. Dice: mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Será que en estos tiempos estamos imitando al mundo? El mundo sí corre a su propia casa. El mundo sí se ocupa de sus propios negocios.
Vemos personas cada vez más afanadas, vemos personas cada vez más preocupadas por ganar dinero, por construir, por comprar, por vender, por llenarse de cosas, por ocuparse de su familia. ¿Será que nosotros estamos ocupándonos también de nuestros negocios? ¿O estamos en los negocios del Padre? ¿Estamos llevando todo a nuestra casa? ¿O estamos ocupándonos del templo, de la casa de nuestro Padre, del templo espiritual, de los negocios del Padre? ¿Cómo ocupamos nuestros días? ¿Cómo ocupamos nuestras vidas? ¿En qué negocios estamos? Querido hermano, querida hermana, querido amigo, ¿en qué negocios estás? ¿En qué negocios? Al principio vemos a través de las escrituras diferentes allí siervos, siervas, que ellos dejaban todo, daban todo por estar en los negocios de Dios, por estar en las cosas de Dios. Eran capaces de todo, hasta de dar su vida. Y hoy en día podemos ver cosas totalmente diferentes. Hoy en día podemos estar todo el día ocupándonos de nuestros negocios y simplemente quizás alguna parte del día ocupándonos de Dios, del Señor y de sus cosas. Si es así en nuestra vida, sepamos que estamos diferenciándonos del Señor Jesucristo, no pareciéndonos. El apóstol Pablo, aunque muchas veces, y la mayoría de las veces, estaba quizás lejos de las diferentes iglesias a las que él les escribía, con las que tenía contacto, muchas veces estaba lejos en cuerpo, pero él se ocupaba ardientemente de los negocios del Señor Jesucristo a través del Espíritu. Y él lo deja muy en claro allí en un pasaje en Primera de Corintios, capítulo 5, podemos leer allí, que es conocido también, 5, versículo 3 al 5, y dice allí Pablo, dice el 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire con qué autoridad hablaba Pablo. Dice que él estaba ausente, dice: yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Dice: he oído, bueno, allí ustedes ya lo conocen ya. Dice: he oído que alguno tiene la mujer, o sea, no que él había oído, sino que él sabía que alguno tenía la mujer de su padre. Y le dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Lo reprende Pablo, dice que él estaba ausente en cuerpo, pero él sabía lo que estaba pasando allí. Estaban tolerando allí un acto de inmoralidad, ellos que estaban presentes en cuerpo.
Estaban tolerando un acto de inmoralidad y Pablo, que estaba ausente en cuerpo, y él dice, pero presente en espíritu, dice como ya presente, vuelve a decir, yo estoy allí, como ya presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Miren lo que dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él ya había emitido un juicio, ya había analizado ese caso. Pablo ya había analizado eso que había sucedido y ya había tomado decisiones con respecto a eso. Dice, reunidos ustedes en cuerpo y yo en espíritu, saquen a ese del medio, que sea entregado a Satanás para que sea salvo en el día del Señor. Pablo estaba ausente, pero aún así estaba ocupándose de los negocios del Señor, de las cosas del Señor. Él estaba allí, presente en el Espíritu, su espíritu ardía por lo que estaba sucediendo allí en la iglesia. Porque la iglesia no había resolvido algo que estaba resuelto, algo que estaba allí sucediendo. No estaba haciendo nada, estaba inmóvil. Pero él estaba ocupándose a la distancia. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, yo ya estoy en mi lugar, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya fui allá a predicar y vengo a mi casa y me siento y me desconecto totalmente y oro por mí y hago por mí y hago y me mimetizo lo que tengo que hacer y que otros se encarguen de las diferentes cosas que acontecen. Y es como si nos desconectáramos también espiritualmente, queridos. A veces ni nos enteramos de cosas, nuestro corazón, nuestro espíritu no arde. Quizás hay hermanos que están pasando necesidad, hay hermanos que están enfermos. Y si no nos mandan un mensaje diciendo, ore por mí, ni siquiera nos enteramos quizás de lo que sucede. No nos enteramos, ni nos ocupamos. No estamos allí en los negocios, no hay un fluir en la viña del Señor. Hay movimiento, hay fluir en la viña del Señor. Nos ocupamos constantemente de los negocios del Padre. ¿Estás allí activo en los negocios del Padre? Miren, Jesucristo llegó solamente a Jerusalén. Llegó y vio eso y actuó inmediatamente. No dijo, bueno, ya voy a reposar, voy a descansar y después voy a venir a resolver esta situación. Eso habla de que estar en los negocios del Padre tiene que ser algo diario. Queridos hermanos, estamos en una conversación. ¿Ofenden al Señor? Yo tengo que poder defender al Señor. Eso es estar en los negocios del Padre. Estoy en mi casa y tengo que estar en constante fluir en los negocios del Padre. Tengo que poder percibir espiritualmente cómo están los negocios del Padre. Como lo hacía Jesús, como lo hizo allí el apóstol Pablo, y en diferentes situaciones lo vemos allí al apóstol Pablo. Queridos hermanos y queridos, esto no es trabajo solamente del ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia sí ha sido puesto, ellos miran por sobre todo, miran por encima de la grey. Ellos tienen allí de Dios para hacer eso, pero todos juntos debemos estar en los negocios del Padre. En la viña tiene que haber movimiento. Movimiento, fluir. No es que yo me atasco en lo que yo tengo que hacer y listo, me olvido de lo otro. Que los otros hermanos corrijan, que los otros hermanos discipulen, que quien pueda evangelice.
que quien tenga un tiempo, bueno, vaya y haga obras de caridad. Queridos hermanos, nos tienen que estar empujando para estar en los negocios del Padre. O hay fluir allí, estamos allí presentes constantemente. Si nosotros somos de los que nos limitamos a recibir del Señor, asistir al templo alguna vez a la semana y no ocuparnos de todos los negocios del Padre, entonces no nos estamos pareciendo a Jesús. No estamos imitando a Jesús, estamos diferenciándonos de Jesús. Diferenciándonos de Jesús, porque Jesús era celoso de las cosas del Padre y Él estaba allí. Al igual que el apóstol Pablo, que fue quien dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En tercer lugar, bueno, el contexto del pasaje allí, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, habla allí el apóstol Pablo de el hacer bien a los demás, siempre honrando a Dios, siempre honrando al Señor. Y en una traducción del lenguaje actual, lo que es el versículo 33 de lo que hemos leído, se los voy a leer, dice aquí en la Reina Valera, dice, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice, no procurando mi propio beneficio. Y dice, como les decía, la traducción del lenguaje actual dice, no busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. No busco ventajas para mí mismo. ¿Qué es una ventaja? Una ventaja es circunstancia o situación que da superioridad en alguna cosa. Es una circunstancia o condición que yo tengo a favor. Ser ventajero. Y esto causa gracia porque es una frase, el ser ventajero, es una frase que la ocupamos y que la escuchamos mucho, porque es más, el mundo ve al argentino como un ser ventajero, como un ser que quiere, como decimos vulgarmente, sacar ventaja de todo. Y así somos como país, como nación, ¿no? Tenemos aquí escrito el ser ventajero. El querer tener siempre una superioridad en alguna cosa. El querer sacar provecho siempre de algo. Eso es querer tener ventaja. Dice Pablo, no busco ventaja para mí mismo, sino que busco el bien de los demás. Y Jesucristo fue el primero que no buscó ventaja para sí mismo. Según Filipenses 2, como leemos siempre, allí ese pasaje, Jesús tenía una super ventaja. Jesús era Dios, Jesús es Dios. Pero dice que Él no se aferró a eso, sino que se despojó. Jesús era superior a nosotros, pero Él se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiésemos tener un favor, para que nosotros pudiésemos recibir el favor de Dios. Jesús sabe de este punto por excelencia, es decir, no buscar ventajas para uno mismo, sino el bien de los demás. Jesús desde el principio supo esto y lo lleva en su esencia, desde el principio hasta el final. Cuando Él ora
allí en San Juan 17 dice: Padre, quiero que los que están conmigo siempre estén conmigo. Y escuché una vez a un predicador hablar acerca de ese pasaje que dice así el Señor, allí en San Juan 17, cuando dice: Padre, los que están conmigo, yo quiero que siempre estén conmigo. Dice este predicador que el Señor, el Dios Padre, le respondió al Señor Jesús esa oración y permitió que el Señor Jesús fuese a preparar morada para vivir para siempre con nosotros. Y el Señor lo expresa: donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Desde el principio hasta el final, el Señor Jesús tiene esta esencia: no buscar ventajas para mí mismo, sino buscar el bien de los demás. Y el Señor Jesús siempre practicó esto. El primero siempre quería glorificar a Dios. Podemos ver allí lo que dice San Juan. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 38. San Juan San Juan 6:38. 6:38. Dice: porque he descendido del cielo, ya lo hemos leído anteriormente. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. A ver si buscamos. A ver, aguárdenme un segundo. Bueno, se me perdió el versículo. Pero allí el Señor Jesús dice, allí en lo que hemos leído, ¿no es cierto?, que Él no había descendido para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice allí en otro pasaje que el Señor, que Él buscaba glorificar a Dios primeramente. Dice que Él buscaba que se hiciese la voluntad del Señor y glorificar al Señor juntamente con eso. Y dice allí, que lo he escrito en la traducción del lenguaje actual, dice: pero yo solo deseo que mi Padre reciba el honor que le corresponde. Y ese era el deseo del Señor Jesús y el deseo constante que tenía el Señor Jesucristo acerca del Padre: hacer su voluntad. Y dice que también Él deseaba que el Padre reciba el honor que le corresponde. Yo solo deseo que mi Padre reciba el honor que le corresponde. Eso el Señor hacía en primer lugar. Y después el Señor Jesús, como dijimos, nunca buscaba su propia ventaja, sino el bien de los demás. Siempre buscó el favor de los demás, nuestro favor, el Señor. Como Él dijo, allí podemos leer en San Juan 10. San Juan capítulo 10, versículo 10 podemos leer. San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10, podemos leer. Me ausenté unos momentos
Espera, acá volví. San Juan capítulo 10, versículo 10 podemos leer. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos al Señor Jesucristo allí proclamando esto y también poniéndose él allí, dice, yo soy el buen pastor y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. El Señor Jesús nos dijo, he venido para darles un poquito, un chiquito del cielo, un poquito de salvación, sino para darnos en abundancia. En abundancia, puso su vida desde el principio hasta el final. Como dice allí un pasaje en Isaías, podemos leer en Isaías capítulo 53. Isaías 53, 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor Jesús deseaba en su corazón primero darle la honra a Dios, darle la honra que a Dios le corresponde, darle la gloria que a Dios le corresponde. Y también Él después pensaba en todos los demás, el favor de todos los demás. Dice que derramó su vida hasta la muerte. El Señor Jesús como primer ejemplo. No había deseo de ventaja en sí. No había deseo de sacar alguna ventaja, ni siquiera de él llevarse la gloria por todo lo que está haciendo, sino de darle la gloria, la honra a Dios su Padre y después actuar en favor de todos los demás. Y Pablo también imitó esto del Señor Jesús. Pablo lo imitaba en los pasajes que hemos leído. Dice que él no buscaba su propia ventaja, sino el favor de los demás. Y con respecto a derramar su vida hasta la muerte, Pablo también quería ser igual a Jesús en ese aspecto. Podemos ver en Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería parecerse en todo al Señor Jesús. Por eso él practicaba esto. Él practicaba el hecho de no tener ventaja todo el tiempo sobre sí mismo y ocuparse de los demás y derramar su vida hasta la muerte. Quería parecerse en todo al Señor Jesucristo. Estaba dispuesto a imitar en todo al Señor Jesús. Incluso lo hizo con su muerte. Pablo estaba allí siempre preso a causa de la palabra de Dios y fue sentenciado a muerte a causa de esto. Imitamos al Señor Jesús en esto.
o aún hay de nosotros lo que es parte de esta cultura, el ser ventajeros todo el tiempo. Que podamos analizar nuestro corazón y ver cuánto nos diferenciamos o cuánto nos parecemos al Señor Jesús. Y en cuarto lugar y último, Jesús como hombre fue valiente. Fue valiente desde el primer momento. Como dice allí lo que hemos leído, Isaías 53:1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién se iba a animar a tomar este lugar? ¿Quién iba a animarse a tanto? ¿A tanto? ¿Quién iba a restaurar todo lo que se había perdido? ¿Quién iba a restaurar todo eso precioso que se había marchitado? ¿Quién iba a restaurar todo eso que estaba hecho pedazos? ¿Quién iba a hacerlo? ¿Quién se iba a animar a esto? ¿Quién iba a enfrentar este peligro? ¿Quién lo iba a hacer? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice. ¿Quién sería? ¿Quién iba a tomar semejante acto de valentía? ¿Quién iba a afrontar tan grande consecuencia de restaurar la humanidad caída del hombre? Nuestro estado, el estado en el que estaba el hombre hecho pedazos, totalmente destruido, destrozado. ¿Quién iba a tomar ese lugar? ¿Quién iba a realizar semejante acto? Y ese fue el Señor Jesucristo. Como leímos al principio, Él dijo: aquí vengo, Dios, y me diste un cuerpo, yo lo voy a hacer. La valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Es el aliento o el vigor en la ejecución de una acción. Es una disposición o actitud del que se enfrenta con decisión a los peligros. La valentía no es un ataque emocional de realizar ciertas acciones o algunas acciones en ciertas circunstancias. La valentía es una actitud constante en nuestra vida, una disposición constante. El Señor Jesús sabía cuándo Él debía responder, cuándo Él debía huir de cierta situación, cuándo debía Él callar, cuándo debía exhortar o discutir por ciertas cosas, ¿no? Él sabía cuándo hacerlo y no por eso iba a ser menos valiente. El Señor fue valiente para enfrentar lo que venía. Y miren lo que hace allí Él en San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18. Podemos leer. San Juan, capítulo 18. Versículo 4 en adelante al 11. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho
aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice que él, sabiendo todas las cosas, se adelantó y le preguntó a ellos y dijo: ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron: buscamos a Jesús Nazareno. Y él le dijo: yo soy. El Señor estaba allí poniendo su cuerpo. Él sabía que su hora había llegado. Y él en ningún momento insistió más. Vemos anteriormente orando al Padre, pero él no huyó ni dijo: bueno, tengo otra oportunidad. No, aceptó que ese era el momento, que su hora había llegado, la hora de cumplir con lo que él había venido a hacer. Y dijo: yo soy, aquí estoy, llévenme a mí y dejen ir a ellos, para que se cumpliese la escritura. Vemos que el Señor hizo frente a esa situación y Él lo hizo. Él fue a la cruz. También allí podemos ver un detalle que Él le dice a Pedro. Y le dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y eso lo dice en anteriores pasajes también. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Y es que muchas veces el Señor prueba nuestra valentía también para ejecutar sus planes y seguirle. El Señor dijo que no sería fácil su camino, ni cumplir su voluntad sería fácil. Y muchas veces nosotros asociamos la valentía con hacer algo, ¿no es cierto?, con respecto a los demás, o hacer frente o actuar con respecto a los demás. Pero también nuestra valentía se ve frente a los desafíos y a los propósitos que el Padre pone frente a nosotros. Y muchas veces nos vemos y somos cobardes a la hora de beber la copa del Señor, a la hora de realizar esos planes y esos propósitos, eso que el Señor nos pide que hagamos. Podemos ver Josué, allí capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El aliento que el Señor le da allí a Josué es que se esfuerce y que sea valiente. Pero luego allí añade la escritura y dice: esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Él tenía que esforzarse para cuidar de cumplir la ley, para cuidar de obedecer la palabra de Dios. Él tenía que esforzarse y ser valiente para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la palabra de Dios, para practicar la palabra de Dios. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él tenía que cuidar de hacer todo lo que en la ley está escrito. Y es que muchas veces no es solamente deleitarnos y recibir las palabras del Señor, recibir las revelaciones, sino que también debemos esforzarnos y ser valientes
para cumplir las sagradas escrituras. Josué se iba a enfrentar un montón de cosas. Él tenía que llevar al pueblo a que entre en la tierra prometida. Era una tarea sumamente difícil. Pero el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente para cumplir lo que está escrito en la ley de Moisés. Y a partir de allí, todo lo que hagas te saldrá bien. Debemos esforzarnos y ser valientes para cumplir la palabra del Señor. Podemos leer Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Podemos leer capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, ustedes fueron imitadores nuestros, de nosotros, dice Pablo allí, y del Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Cuando Pablo predica allí en Tesalónica, allí vemos en Hechos 17, dice que se arma un gran disturbio. Se arma un lío allí cuando Pablo empieza a predicar. Dice que muchos le decían, bueno, este es un palabrero, viene a hablar de otros dioses o del Dios no conocido. Dice, pero muchos otros creyeron en la palabra del Señor. Y allí ellos dice que eran imitadores de Pablo, de los que habían predicado y también del Señor, porque habían recibido la palabra en medio de muchos problemas. Y también Pablo admiraba allí su valentía, porque dice que en medio de gran tribulación y con gozo en el Espíritu recibieron la palabra y creyeron. Miren lo que dice también Hechos, capítulo 4. Hechos 4. Hechos 4:13. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 13, podemos leer. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios y sin cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Y dice la Nueva Traducción Viviente, se quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Cuando nosotros somos valientes, cuando hay valor, valentía en nosotros, nos pueden identificar como personas que hemos estado con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue un hombre valiente. El que no se esfuerza y no es valiente
queda fuera. Podemos leer allí lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 12. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, Mateo 11, 12. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta la hora del reino de Dios, hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Imagínense, los que no son valientes ni decididos no pueden formar parte del reino de Dios. ¿Nosotros imitamos esta valentía o nos diferenciamos de ella? ¿O somos diferentes a la valentía que había en Pablo, en la primera iglesia y en el Señor Jesucristo? Para imitar a alguien tenemos que observarlo. Para imitar a alguien tenemos que admirarlo. Para imitar a alguien tenemos que estar y permanecer con ese alguien. Tenemos que convivir, tenemos que caminar con ese alguien. Y ese alguien es Jesús. Es Jesús. ¿Cuánto nos parecemos a Jesús o cuánto nos diferenciamos de Jesús? ¿Pasamos tiempos con ese que es nuestro mayor ejemplo o solo algunos momentos? Si solo pasamos algunos momentos, no pretendamos imitarlo o ser igual a él. Seremos más imitadores de otras cosas, más parecidos a otras cosas, más parecidos a nuestra familia, ¿no? Hay un concepto de imitar que da la psicología, que dice que se usa mucho para el tema de los niños y la crianza, ¿no? Los niños van creciendo y van imitando, van tomando la forma de sus progenitores o de las personas que están más cerca, ¿no? Y es así, tenemos mucho de nuestras familias. Y muchas veces vemos a ciertas personas y decimos, es familiar de este, o de tal palo, tal astilla. No es la famosa frase. Pero que de nosotros digan que estamos con Jesús. Que de nosotros digan que quizás no tenemos cultura, no tenemos especialidades, pero hemos estado con Jesús. Sigamos a Jesús y su ejemplo. Él nos da la gracia y la fuerza para hacerlo. No estamos solos, dejó el Consolador. Dice el Señor del Consolador, del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a parecernos más a Jesús y es quien nos prepara para ese momento glorioso que muy pronto llegará en que nos encontremos con Él, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Imitamos al Señor o nos diferenciamos de Él? Los tiempos en los que vivimos y los tiempos que se aproximan nos van a exigir que imitemos al Señor Jesús en esto. Nos exigen que dependamos más del Señor. Nos exigen que seamos celosos y que nos ocupemos de los negocios del Señor. Nos exigen que seamos menos ventajeros y que busquemos más el bien de los demás. Y nos exigen y nos exigirán que seamos valientes. Porque si no, quedaremos fuera del reino de Dios. Podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias porque tú quieres encaminarnos, Señor. Y tú nos encaminas cada vez más, Señor, a ese momento en que nos encontraremos contigo, Jesús. Jesús, tú estás exigiendo, Señor, que las personas vean de nosotros que hemos estado contigo, Señor. Jesús, tú estás exigiendo que nos parezcamos más a ti, que imitemos, Señor. Oh, Señor, que imitemos, Señor, tu accionar, que seamos como tú. Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, si estamos fallando, Señor, en estas cosas y en cuantas otras que el Espíritu Santo trae, Señor, a nosotros en este momento, Jesús. Jesús, ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, a estar allí, estar pendientes, estar activos, Señor, y estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te glorificará y Él nos hará saber de ti, Señor, nos hará seguirte, nos hará glorificarte, nos hará parecernos más a ti. El amigo del esposo es quien prepara a la esposa para el encuentro con Él. Oh Jesucristo, por eso, Señor, que tu Espíritu Santo abunde, Señor, en nuestras vidas, Señor, que abunde en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, que abunde en nosotros en estos tiempos el aceite que fluya, Señor, no, para que tomemos cada vez más tu forma, para que nos parezcamos cada vez más a ti, Señor, para que cumplamos con lo que está escrito de nosotros, Señor, al igual que tú lo hiciste, Cristo. No, y si hay personas nuevas que están escuchando este mensaje, hay personas que están escuchando por primera vez, Señor. Jesús, quizás, Señor amado, ha estado imitando este mundo, Señor, el trajín de este mundo, el caminar de este mundo, pero que ahora pueda decidir seguirte a ti, parecerse más a ti, Jesús, tomar tu forma, Jesucristo, en tu nombre. Jesús, que pueda decidir en su corazón renunciar al pecado y seguirte a ti, Señor, aceptarte como Señor y Salvador, Jesucristo. Y en el nombre precioso de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad y toda la gloria, la honra, la alabanza es siempre para ti, Cristo. En tu nombre te damos gracias. Amén, amén. Amén, que el Señor les pueda estar bendiciendo ricamente y también les invitamos a que puedan sumarse a las diferentes transmisiones. El domingo se está transmitiendo desde allí, desde la sede central, las predicaciones a partir de las 10:30 de la mañana aproximadamente, y también con las diferentes invitaciones que hacemos a través de este medio y también a través de nuestro canal de YouTube, como es Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. También tú puedes allí estar viendo los diferentes mensajes sobre la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y que puedas tener buenas noches.